bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Iglesia Restauración Cristiana, podcast IRC, para los que estén, pues bueno, para los que les salgamos por primera vez o porque sea el último vídeo que se ha publicado y lo ven, podcast IRC, Iglesia Restauración Cristiana. Tenemos también otro perfil aquí en TikTok donde se van subiendo las reuniones, los cultos que tenemos. Y oye, pues está bastante bien que también nos sigáis en esa cuenta, Iglesia Restauración Cristiana, en fin, le echéis un vistacito a la cuenta, a los vídeos que vamos subiendo y sobre todo a los directos, que yo creo que es la actividad que vamos teniendo más frecuentemente y donde más se nos visita, ¿no? Donde más la gente comparte un ratito con nosotros. Así que también, por favor, seguidnos en esta cuenta, Podcast IRC, para que todos los vídeos que hagamos, todos los directos, todo lo que vayamos subiendo, pues, en fin, estéis al tanto de todo lo que vamos actualizando y de todo lo que vamos compartiendo con todos vosotros. Tengo aquí al elenco que bueno, para variar, ya conocido, no es nuevo, pero bueno, más vale malo conocido, ¿no? Muy buenas noches, pues yo soy Mario Eugenia, muchos me conocen, otros no, nos presentamos. Y bueno, aquí estamos una vez más para transmitirles consejos de la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo creo que ya los que os conectéis de habitual ya me conocéis, yo soy Saray, y para los que todavía, pues es la primera vez que os conectáis, que habéis visto un vídeo, que os lo han pasado, porque no nos olvidemos que esto también, todo se queda grabado y se sube a la otra plataforma, donde puedes ver muchísimos vídeos musicales, pues en esa plataforma, ya sabes cuál es. Y ahí están todos los podcasts subidos, todas las prédicas de la iglesia. Así que tanto en Podcast IRC, que en los podcasts obviamente, y como ya ha comentado Jairo, en Iglesia Restauración Cristiana ESP, las iniciales de España, están todas las prédicas. Así que sin más, pues vamos a ir comenzando, porque ya esos son datillos que ya sabéis, pero que es bueno refrescar. Así es. Y bueno, el tema que estábamos tratando la semana pasada, estaban tratando la semana pasada porque yo no pude estar en esa ocasión. Estábamos hablando de legalidad e identidad. Por supuesto, siempre en un ámbito espiritual, ¿no? Refrescaron un poquito o dieron un breve paneo, ¿no? del tema. Y si no lo recuerdo mal, corregidme, estabais hablando un poquito de, bueno, haciendo como una especie de símil, ¿no? De comparación para que la gente pudiera entender de alguna manera lo que es la identidad y la legalidad dentro de lo espiritual, comparándolo, ¿no? Con lo natural. Porque nosotros para analizar un poquito la Biblia o para hablar de ciertos temas cristianos, evangélicos, ¿no? Y sobre todo espirituales, viene muy bien, para entenderlo, ¿no? Viene muy bien hacer comparaciones con lo que vivimos actualmente. Exactamente, con lo que podemos comprender, ¿no? Si tenemos una mente humana, tenemos que tratar de, y esto entre muchas comillas, humanizar lo espiritual para que se pueda entender. Entonces, ¿sois capaces de hacer o de recordar un poquito de lo que estabais hablando? Así de algún detallito que disteis. Pues comentamos la similitud que tiene nuestra identidad como ciudadanos, aquí donde estamos habitando como seres humanos, y también comparamos pues lo que es nuestra identidad como seres espirituales, claro, perteneciendo, como sabemos también que somos seres espirituales. Así es, así como todas las consecuencias, como en lo natural, cuando entra una persona ilegal, que ya no se puede ni decir eso porque está todo muy delicado, pero cuando una persona es ilegal, que todos sabemos lo que significa, tiene unas consecuencias, pues en el mundo espiritual también. Entonces también estuvimos hablando sobre esas consecuencias cuando se entraba de una forma no debida al mundo espiritual. Claro. Exacto. Entonces, como bien nosotros tocamos, si tú te quieres acercar a Dios le gustan las cosas ordenadas. Si tú entras de una manera desordenada al mundo espiritual, ¿a quién te crees que te va a acercar? A Dios lo dudo mucho. Claro. Entonces estuvimos hablando de todo eso. Muy bien, muy bien.
Pues, oye, es una forma de entender este tema, ¿no? La legalidad y la identidad. Yo creo que son dos conceptos que están muy unidos de la mano, la legalidad y la identidad, porque cuando uno sabe quién es o qué es capaz también de identificar lo que es legal de lo que es ilegal, Claro. ¿no? Cuando uno no sabe lo que es o no sabe lo que en el momento en el que se encuentra, como que no sabe ciertos conceptos o ciertas cosas que le corresponden hacer, porque legal ya no es tan solamente cumplir la ley, pienso yo, sino que legal es un concepto que también lo podemos abarcar a lo que es ético o a lo que es correctamente moral, ¿no? Por ejemplo, no le es legal a un hombre adulto hacer cosas de niños pequeños, ¿no? Como que podemos introducir este concepto. ¿Por qué? Porque hay cosas que cuando nosotros sabemos nuestra identidad, ¿qué consideraríais vosotras lo que es conocer tu identidad? ¿Qué marco conlleva o abarca? Es decir, ¿qué ciertas cosas tendría yo para decir, sé perfectamente quién soy porque sé esto, sé lo otro? Hombre, la identidad, si la abarcamos personalmente, Sí. pues la identidad personalmente es saber tus gustos, Ajá. tus formas, tus preferencias, Tus debilidades. tus debilidades. Me identifico, por ejemplo, con mi forma cultural de vida. Mi cultura es una forma de identificarme, en mis principios, una forma de identificarme, mis valores. Me identifico como personalmente ahora a nivel de cara a la sociedad, pues ya la identidad la miraríamos, pues como todos sabemos, lo que es tener tu identificación como tu carnet de identidad, para saber de dónde eres. Sí, cuál es pero tu nombre. por ejemplo, la identidad... Hay varias facetas donde podemos encajar la identidad. Claro, pero es que la identidad te da un conocimiento, la identidad como nosotros la conocemos aquí en España como el DNI. Exactamente, mira, por ejemplo, aquí hay un comentario de un perfil que, discúlpame, no soy capaz de pronunciar tu nombre, es un Isiul C99DD. Dice tus limitaciones. Y nos manda saludos, así que nosotros también te saludamos. Claro, conocer también tus limitaciones. Claro, la identidad como nosotros la conocemos aquí en España, como el DNI, te da un conocimiento básico Como acerca justo de, de quién de dónde... eres. De Exactamente. quién Pero, eres. por ejemplo, en lo natural, tú sabes quién eres, ¿por qué? Porque sabes de dónde vienes. O sea, tú sabes quién eres básicamente porque tú tienes unos padres. Yo en lo natural, yo sé quién soy porque tengo unos padres, en lo que sé de dónde vengo, Sé cómo me llamo. sé cómo me llamo, sé de dónde provengo, sé todo. Mira, hay una cosa que tenía yo muchas ganas de contarlo y como es el momento, pues lo cuento. Hay un caso de un francés, ¿vale? En Estados Unidos desapareció un niño hace ya mucho tiempo. Y desapareció y al cabo de los 3 años ¿Sí? volvió a aparecer. Total, apareció, llegó a casa, llegó desde, o sea, en España, apareció aquí en España. El niño se perdió allí en Estados Francia. Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos Perdona. apareció en España. Sí, y apareció en España. Total, el niño empezó a decir que lo habían raptado, que se lo habían traído para acá y que lo había pasado muy mal. Lo estoy abreviando todo. Vale, ¿qué pasa? La hermana fue a ver que era su hermano y dijo, ostras, es mi hermano, es verdad, es él. La madre también, todo. Estuvo un tiempo. Pero ¿qué pasa? Que la policía vio, el niño que desapareció era rubio, con los ojos azules, súper blanquito. Él era todo lo contrario. Qué locura. ¿Y qué pasa? Cuando fueron a investigar, porque no le cuadraba, resulta que este hombre no era un niño de 16 años, era un niño de 23, francés, totalmente diferente. Pero como se había conocido y aprendido tan bien Había bichado a la familia. quién era él y quién era la familia, El caso del otro. el caso del otro, la familia decía, es que es mi hijo, es que es mi hermano. O sea, él no tenía identidad porque ya lo había hecho muchas veces, porque había salido de una familia totalmente desestructurada y no tenía familia. Él se dedicaba a usurpar la identidad de otras personas para vivir esa vida que él tanto anhelaba, el tener una familia. Entonces, el hecho de conocer a la familia le daba identidad, pero a tal cierto punto de que se lo creía tanto que decía, es que realmente es él, mi hijo, es él.
Claro, Entonces, daba todas las señales. daba todas las señales. de la- Entonces, el conocer de dónde proviene es lo que más te marca. Te da porque dices, papeleta. claro, porque si llega, no es que ya no me acuerdo de mi familia. Ahí dices, uy, qué raro. Pero A dónde te sabiendo ubica. todo, Entonces podemos llegar a la conclusión de que parte de la identidad se conoce cuando se tiene cierta información. claro, tú a un niño pequeño dice, ¿quién eres? Y te dice, yo soy Hulk. O sea, él te dice lo que quiere ser. Claro. O con lo que se siente identificado. A un niño de 5 años le preguntas, ¿qué eres? Pues yo soy Batman. Pero no puedes profundizar porque no tiene cierto conocimiento. Exacto. Sabe que es Sarai porque sabe que se llama así. Claro. Pero cuando ya conoces Ajá. tus raíces, cuando tú conoces, es cuando ya empiezas a entender quién eres. Exactamente. Entonces, esto sería identidad en un ámbito o en un espectro, como muchas veces se suele decir de una manera más técnica, en un ámbito natural, Claro. ¿no? En un ámbito emocional, en tus sentimientos, en tu alma, en algo más interno, ¿no? Vamos a ir filosofeando un poquito, vamos a ir entrando un poquito más en profundidad. Animo a todos los que nos están viendo a que le deis me gusta y a que compartáis porque, oye, es un tema interesante y nos encantaría que Y que pudierais nos habléis, participar. que Claro. comentéis en los comentarios. Exactamente, en los comentarios donde tenéis que comentar. No podéis No podéis comentar comentar en otro lado. ¿Cómo seríais vosotras capaces de identificaros sentimentalmente en vuestra alma? En una parte un poquito más interna. Por ejemplo, hemos dicho que de un ámbito natural uno se identifica, ¿no? O puede conocerse a sí mismo cuando tiene cierta información. Mira, yo vivo en tal país, me llamo fulano de tal, con estos apellidos. De hecho, en el DNI español le damos la vuelta. Y Dice pone los hasta padres. nuestros padres, quiénes Sí. son nuestros padres, nuestra localización donde vivimos, tal que cual. Nuestra fecha de nacimiento. En un ámbito más interno, ¿cómo te conoces? Yo pienso que en el ámbito emocional, almático, Sí. al menos yo he empezado a conocerme a través de las pruebas, a través de las circunstancias, que es lo que te hacen ver cómo es esa persona, a través de los juegos de mesa, ¿Cómo por reacciona, ejemplo. ¿no? Ya. A través de los juegos de mesa se He puede visto saber esa parte. qué es lo que una persona esconde en lo profundo de su corazón. Ya ves. O sea, a través de... La pastora estará escuchando y estará diciendo la vida, ¿yo qué hago aquí? Pero es verdad que a través de las circunstancias, a través de las cosas que nos suceden, es como nos conocemos y cómo sabemos cómo realmente somos. Porque yo una cosa que siempre digo es de que, buah, si a alguien le pasa... Yo he estudiado primer auxilio, pero si a alguien le pasa algo delante mía, yo no sé reaccionar. Y una vez me dijeron, pero ¿en algún momento ha pasado algo delante tuyo? Y digo, no. Digo, pues entonces no puedes saber Claro. cómo reacciona. Entonces, las circunstancias por las que pasa es lo que realmente te hace conocer cómo eres en lo emocional. Claro. Entonces yo pienso que... Sin lugar a dudas, uno se identifica emocionalmente porque uno sabe también sus límites, hasta dónde es capaz de llegar, hasta dónde eres capaz de perdonar, hasta Claro. dónde tú puedes ceder ante una situación. Empezar tú a conocerte y Claro. a saber cuáles son tus marcas, tus límites, de decir, yo llego hasta aquí, Claro. esta es mi línea. Y me identifico con que esa línea no la sobrepaso. Claro. Cuando tú sobrepasas una línea según la situación o las circunstancias, tú empiezas a hacer una marioneta, porque te mueves según el ambiente, no tienes principios ni tienes valores. ¿Por qué? Pues porque te mueves según las circunstancias, Claro. según el ambiente, pero no tienes marcado una identidad de decir, no, yo esto, por ejemplo, no lo toco Ajá. porque hasta aquí es mi línea, es mi marca. Claro, Ahí es mi ya límite. está abarcando una pregunta que ahí, bueno, sería la pregunta cómo las relacionamos, ¿no? Cómo relacionamos todos los conceptos, la legalidad y la identidad, o viceversa, la identidad con la legalidad, ¿no? Aquí no ha comentado el mismo perfil de antes. Dice, uno se conoce y sabe de dónde proviene cuando Dios te toca el corazón. Ahí revelas toda tu identidad. Claro, ahí entraríamos en una parte, ¿no? Porque nosotros los cristianos, queremos
al menos que yo sepa, ¿no? Todos creemos que el ser humano se compone de 3 áreas, ¿no? Un área carnal o natural, un área sentimental o emocional, donde hablaríamos más comúnmente del alma, y de un ámbito también espiritual. En cada uno, ten cuidado con la cámara. No hace falta que la toque. Disculpa. En cada área uno se va conociendo. Yo pienso que la primera que te vas conociendo es en la natural, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo dan comido, por así decirlo. Te dicen ya lo que eres. Te dicen quién eres, de dónde provienes y dónde vives. Es algo, por así decirlo, que no da pie a mucha variabilidad, ¿no? En el ámbito emocional, uno se va identificando conforme, hemos estado diciendo, conforme uno va teniendo pruebas, conforme uno va teniendo buenas experiencias y donde va teniendo experiencias adversas, donde uno conoce sus límites, donde uno conoce sus impulsos, sus arrebatos, ¿no? Y cada uno se va descubriendo a sí mismo. Y de hecho, aquí yo creo que en este aspecto, en este ámbito, aquí uno sí puede variar, ¿no? Porque yo pienso que uno no es de la misma manera cuando era pequeño que cuando va llegando hacia la pubertad, la adolescencia, o incluso cuando ya se ha llevado varios golpes de la vida y en su etapa adulta ya es de otra manera. Vas cambiando. Vas cambiando, Sí. exactamente. Entonces, yo pienso que uno se va conociendo a sí mismo en el ámbito emocional poco a poco. Claro. De hecho, hay muchas veces que dentro de una situación donde todo transcurre a contrarreloj, uno reacciona de una manera que cuando ya ha pasado ese momento dice, yo no me esperaba que reaccionaría de esa manera. O con alguna palabra, con algún desaire, o lo que pensabas que no te afectaría te termina afectando. Entonces uno como que no termina de identificarse en ciertos momentos, ¿no? Entonces la identidad dentro del ámbito emocional como que es un poquito más compleja. Más compleja, exactamente. No es como se suele decir un huevo que se eche a freír, ¿no? Es algo que uno tiene que ir de alguna manera probándose. Y aquí es donde vamos a ligar estas identidades, ¿no? Porque yo pienso que la identidad emocional sin una identidad espiritual, que aquí es donde vamos a entrar, ¿no? Es una identidad desbocada, que no tiene control. Yo pienso que cuando uno empieza a saber su identidad espiritual, y aquí es donde ahora os voy a preguntar, es cuando empieza a tener pleno control de su identidad emocional. Uno empieza a decir, no sé, a decir, yo sé cómo reaccionaría, yo sé cómo tengo que reaccionar, yo sé cómo tengo que actuar, sé cómo tengo que proceder. Entonces, sabemos que hay una identidad natural, sabemos que hay una identidad emocional, identidad espiritual. ¿Hay identidad espiritual? Claro. Identidad espiritual. ¿Cómo la identificaríamos? Pues una identidad espiritual, hablamos y comentamos en el anterior programa que no pudimos desarrollarlo al completo, pero la identidad espiritual comienza cuando tú cambias de mentalidad, cuando tú eres una nueva persona. Claro. Y tú decides de nacer de nuevo, como dice la Biblia. Si no naces, no entras. Si no naces de nuevo, es imposible que tú puedas tener una identidad espiritual bien definida. Oye, que hay quien tiene una identidad espiritual, como también comentamos, que está mal definida, porque tú te puedes meter en el mundo espiritual como hay tantas cosas, como se ven gente que están buscando en la espiritualidad, buscan paz, trabajo, pareja, pero se meten de una forma incorrecta. Claro. Si tú quieres andar legalmente para tú introducirte en el mundo espiritual con una legalidad, tú tienes primeramente legalmente haber cambiado de mentalidad, o sea, ser una nueva persona. Y la nueva persona es nacer, como se dice, del espíritu. Claro. Rectificar, nacer del espíritu sería nacer de la palabra de Dios. Claro.
Antes, es lo que iba a comentar, antes Isi ha dicho, ya te vamos a, me voy a referir a ti con eso porque es imposible de mencionar a los demás. Isi decía que algo de que tu identidad se refleja cuando conoces a Dios o algo de eso, Sí. es que no me acuerdo bien del comentario. Ajá. Y es verdad, tu identidad espiritual empiezas a conocerla obviamente cuando tienes un encuentro con Dios, luego ya conlleva el nacer de nuevo, que es de ahí. Pero claro, yo me pongo en mi caso, ¿vale? Yo antes de los 17, que fue cuando me convertí, yo no tenía ni idea de esto. Entonces yo no tenía ni identidad almática, identidad natural porque estaba mascado, pero espiritual, yo no sabía ni lo que era. Entonces hay gente que dice, espíritu, ¿eso qué es? Entonces tú empiezas a saber que hay una identidad espiritual cuando tienes un encuentro con el Padre y dices, ostras, empiezas a escuchar de la palabra y aquí te encuentras con lo que él mismo dice en su palabra en Filipenses 3:20, que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En otra versión nos dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. En el cielo sabemos que no estamos ni en alma ni en cuerpo, sino que estamos en espíritu. Entonces dice, si mi ciudadanía está en el cielo, ojo, si yo en lo natural he nacido de mi madre y de mi padre, en lo almático tengo aquí esta alma que son mis emociones, pero aquí me está diciendo que soy ciudadana del cielo. Ahí hay un vacío que todo el mundo va buscando y que lo encuentras cuando realmente te chocas con la realidad de que ese vacío que hay es porque estás buscando en el mundo cosas que provienen de tu ciudadanía real, del cielo, porque tú estás esperando a tu Salvador que proviene del cielo. Entonces, ¿cuándo encuentras tu identidad espiritual? Cuando tienes un encuentro verdadero con el Padre y cuando dices, yo no soy de este mundo, yo soy del cielo y mi Padre es el Rey de Reyes. Ahí es cuando tú puedes decir, vale. Cuando empiezas a despegarte, hombre, aunque sabemos que somos ciudadanos de donde vivimos, del país que seamos, claro, pero es como el lado opuesto de decir, yo sé que vivo aquí naturalmente, pero realmente yo no pertenezco a la vida. Exacto. No, mis raíces no están aquí. ¿Por qué? Porque esto se acaba. Claro. Y eternamente mis raíces las voy a fundamentar en la ciudadanía del cielo, en el reino espiritual. Claro, exactamente. Pero fijaos qué curioso, ¿no? Hemos abarcado así, dando un breve paneo, lo que serían las tres identidades, perdón, y hemos mencionado ciertas características de cómo las podemos identificar, cómo las podemos ir clasificando, ¿no? Y a mí me llama la atención porque yo pienso que la identidad espiritual es una identidad que se desbloquea, bueno, a los que estéis viéndonos en directo desde dentro, que podemos ver más o menos cuántos están integrados, y los desde fuera, ¿no? Que también hay mucha gente que nos ve, que no entra, pero bueno, sabemos que nos ven. Os animo a que compartáis, a que le deis me gusta y a que participéis, por favor, porque nos encanta cuando participáis. Yo pienso que esto es como cuando jugamos un poquito a los videojuegos. A lo mejor mi madre no lo entiende, que es la pastora. Pero hay ciertos momentos donde en un videojuego, cuando vas avanzando de niveles, se van desbloqueando ciertas etapas, ¿no? O ciertos extras del videojuego. Entonces, yo pienso que uno va desbloqueando su identidad espiritual conforme va trascendiendo a la identidad emocional. Yo pienso que estas identidades están escaladas, por así decirlo. La primera que nos topamos y con la que más vivimos y tenemos a flor de piel naturalmente es la de la carne, ¿no? Donde no tan solamente tenemos una información, sino que también estamos ligados a lo que nuestro cuerpo nos demanda. Por ejemplo, yo sé que soy de Granada, que mis padres son fulanito y fulanita de tal que cual, ¿no? Eso es pura información. Pero luego a lo mejor yo puedo también saber que mis sentimientos me dictan que una práctica es mala, pero mi carne yo sé que le va la marcha. Y que aunque yo sé que es mala, conozco mi identidad emocional, mi moral me dicta que es malo, la practico porque mi carne me tiene ligada. Eso es parte de la identidad, tú te vas conociendo. ¿Vale? Cuando uno va trascendiendo un poquito la identidad carnal, va superándola, va desbloqueando la emocional. Y muchas veces la emocional empieza a controlar la carnal.
Cuando uno tiene una voluntad muy fuerte, cuando uno parte de su libre albedrío, lo va manteniendo y lo va llevando por buen camino, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, ¿no? Y empieza la identidad emocional a manejar la carnal. Pero parece que gran parte de las personas nos quedamos en ese ámbito, la identidad emocional, pero no nos preocupamos por trascender a la identidad espiritual. ¿Por qué? Porque cuando uno se queda estancado en la identidad carnal, es como un caballo desbocado. No tiene control de sí mismo, ni tiene nada, una norma, ni tiene límites, ni tiene absolutamente nada. Ujú. ¿Qué pasa? Que cuando uno trasciende a la identidad emocional, está sujeto a su propia moral. Moral que puede variar. Que en una edad me parece que ciertas cosas están bien y en otra edad ciertas cosas parecen que están mal. La moral va variando y la ética también. Además, para nadie es un misterio que, fijaos si la moral ha cambiado, que los pensamientos y las ideas de hace 30 años no son ni muchísimo menos las ideas y los pensamientos de hoy en día. Lo que antes no se toleraba, ahora se tolera. Entonces, la identidad emocional va variando conforme el mundo va dictando. Pero cuando uno decide trascender a la identidad espiritual, y aquí es donde vamos a entrar, y aquí es como las vamos a ir a relacionar con la legalidad, con estos dos conceptos. Cuando uno trasciende a la legalidad espiritual, uno empieza a dominar su identidad emocional. Cuando uno trasciende, cuando desbloquea ese nivel, empieza a manejar, porque ya el emocional lo tiene muy controlado, ¿no? Entonces yo pienso que, ¿cómo podemos identificar que alguien tiene identidad espiritual? Porque tiene un control de sus emociones, ¿no? No están solamente los cristianos. Si nosotros nos vamos a otras religiones que también tienen algo que ver con la identidad espiritual correcta, ¿no? O incorrecta, como hemos dicho, ¿no? Que muchas veces buscamos esa llenura o ese algo superior a nosotros que nos dicte el buen camino por dónde ir y por dónde no ir. Todas las religiones tratan la espiritualidad. Y si nos damos cuenta, todas consisten en controlar nuestras emociones, en ponerle límites, en dictaminarle una frontera. Oye, sé que tienes estos deseos, sé que tienes estos arrebatos, pero tienes que tener dominio propio. Sé que a lo mejor tus impulsos te pueden llevar y tus emociones te pueden llevar a esto, pero oye, tienes que amar a tu enemigo, tienes que orar por ellos. Lo que el alma te dicta venganza, no, la espiritualidad te exige amor. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que es identidad espiritual nos lleva a tener un control de nuestras emociones, de nuestra identidad emocional. Entonces, para entrar un poquito y para ir avanzando en el tema, ¿cómo relacionaríamos el concepto de identidad con legalidad? ¿Cómo relacionaríamos estos dos conceptos? Por ejemplo, para empezar yo, ¿no? Porque sí. yo voy a dar, por ejemplo, cómo relacionaríamos el concepto de identidad con legalidad en el ámbito carnal, ¿no? Cuando uno sabe que es de España, en nuestro caso somos españoles, ¿no? Uno sabe lo que legalmente se puede hacer en el territorio español. Y a lo mejor ciertas prácticas, que a lo mejor aquí puede ser, te digo yo, evasión de impuestos, en otro país está totalmente permitido. O a lo mejor ciertas sustancias aquí están permitidas y en otros países están totalmente prohibidas. Por ejemplo, hace poco hemos estado en Alemania, ¿no? Y nos preguntábamos por qué el café es tan caro. El café es carísimo. Hay un café, lo más barato son 5 euros. Un café, cuando aquí en España son 1,50, 1,70, 1,80. Y Tainá, que está ahí detrás, me estuvo explicando que en España hay un café que es el que más se está consumiendo, que es café torrefacto, es una mezcla del grano, que en todos los países está prohibido, excepto en España. Tomamos café cancerígeno, chicos. Entonces, curiosamente, este café, que es más barato de producir, abarata el coste aquí en España, pero en el resto de países, cuando tenemos que consumir, de hecho en Alemania, era más barato una jarra de medio litro de cerveza, que costaba 3 euros, que un café que costaba 5. Y eso era impresionante. Entonces, cuando uno conoce su identidad natural, sabe hasta dónde puede llegar, sabe lo que está permitido y sabe lo que es legal. En el ámbito emocional, por ejemplo, ¿cómo relacionaríais la identidad emocional con
con la legalidad? Es que es una pregunta que no, Claro, pero no, es que- no acabo de comprender. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo lo tiro por otro lado. A ver. Tú A estabas ver. diciendo que, por ejemplo, en el ámbito natural, Sí. si tú, por ejemplo, aquí en España no puedes hacer cosas, o sea, por ejemplo, en otros países puedes hacer cosas que aquí en España no puedes hacer, Sí. o al revés. Y claro, a mí se me viene a la cabeza más que ese ejemplo de cuando tú estás fuera y, o sea, yo en vez de inmigrar, yo emigro, ¿vale? Entonces yo lo extrapolo y digo, si las personas que están ilegal, no es que simplemente, es que ni un trabajo puedes hacer, ni lo bueno puedes hacer, no es solamente ya lo ilegal. Entonces cuando tú estás hablando de una identidad con la legalidad, cuando tú, por ejemplo, en el ámbito natural, si tú eres inmigrante aquí, tú puedes trabajar, pero ilegalmente. En el momento en el que te pillen a tu jefe, le ponen un multón y a ti te mandan para tu país. Mm. Y claro, en el mundo espiritual, cuando tú intentas acceder al mundo espiritual sin un orden, porque aquí en lo natural tú puedes empezar a trabajar y a vivir como otro ciudadano cualquiera cuando tú tienes un orden, cuando tú estás ordenado, cuando tú tienes pues tu NIF, tu DNI ya bien puesto. Sí. Vale, pues lo espiritual igual. ¿Qué es lo que tiene que ver la identidad con la legalidad? En el momento en el que yo sé cuál es mi identidad y yo sé los límites que suponen y yo sé que para yo acercarme a Dios de una forma legal tengo que tener un orden. Yo sé que si me acerco al mundo espiritual sin un orden, Claro. no me voy a poder acercar a Dios, Exactamente. porque Dios es un Dios de orden. Ujú. Entonces, eso lo podemos ver, a lo mejor la gente que estará escuchando dirá, vale, pues ponme un ejemplo, porque yo hablo mucho pero no te entiendo. Ya ves. El tema, por ejemplo, de los brujos. Voy a que me lean las cartas. Yo estoy entrando en un mundo espiritual. Claro. Y a lo mejor el brujo me está diciendo que es que San Pancracio le ha dicho que voy a tener 20 hijos y a lo mejor no, seguro, no tiene nada que ver con la magia blanca, ¿no? Con la brujería blanca que dice que tiene. Él se piensa que está entrando de una forma legal al mundo espiritual, pero realmente como está entrando bajo un desorden, no se está acercando a Dios, sino que tiene parte por todo lo contrario. Entonces, el tema de cómo relaciona identidad con legalidad, Claro. en el momento en el que hay un orden de que tú sabes quién eres, y por eso hay tantos problemas de que la gente, sin saber quién son, se acercan a lo espiritual y no se están acercando a Dios. Exactamente, es que esa es la idea que yo intento transmitir. Cuando uno sabe quién es, sabe proceder correctamente. Claro. Cuando uno sabe quién es naturalmente, Pero es sabe que lo que puede hacer en hasta- lo natural. Exacto, hasta en los límites, por ejemplo. A mí, esto lo comentamos en el último podcast, lo que pasa es que no salió a la luz porque, bueno, siempre nos banean. Pero, por ejemplo, yo decía que a mí me enervia mucho la gente que siempre está de guerra espiritual y no tiene absolutamente nada de autoridad. Ajá. Y está todo el mundo, es que yo reprendo, yo no sé qué. Y se están metiendo en una cosa que digo yo, ¿qué haces? ¿Qué haces Claro, con tu vida? porque no tienen una identidad Entonces, espiritual marcada. pero por ejemplo, la gente que tiene identidad sabe dónde está su límite y sabe que es capaz de decir, oye, yo sé que soy hijo de Dios, pero yo no estoy preparado para meterme ahí. Exacto. Y lo aceptan. Pero la gente sin identidad se creen más espirituales de lo que realmente son. Se creen que son más hijos de Dios de lo que realmente son. Claro. Entonces, nos comenta eso. Mira, por ejemplo, y ahí es donde yo iba. Hemos dicho que cuando uno sabe naturalmente quién es y de dónde procede, uno sabe actuar y proceder. Si yo sé que soy español, yo sé o debería de saber lo que es legal dentro del territorio español. Claro. Si yo conozco mi identidad emocional, Mira, por ejemplo, espérate, antes. Es que yo, ya que estás aquí, ya estás presente, te voy a comentar yo a ti. ¿A ti qué te importa? Nos dice, viva Satanás, Cristo es mentira, Satán es real. ¿Qué pasa? Eso es a lo que nos referimos cuando tú te estás adentrando en un mundo espiritual en el que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Y cuando te visiten, dirás, ostras, ahora es cuando me voy a acordar de Dios. Entonces,
tú estate atento a lo que vamos a compartir y lo que estamos compartiendo, porque ahora todo es gracia, ahora todo es jiji, jaja, pero cuando realmente veas lo que hay, ahí es cuando vas a decir, ostras, pues sí que es verdad que existe una legalidad. Yo lo que quería hacer hincapié es que nosotros podemos adentrarnos al mundo espiritual, aunque sea de una forma ilegal. Claro que tú, sin legalidad, tú te puedes adentrar al mundo espiritual. Igual que, por ejemplo, tú entras a un país y puedes entrar de forma ilegal, pero claro, eso tiene unas consecuencias. Claro. Cuando tú procedes de una forma ilegal, te puedes encontrar pues con una persecución, te puedes encontrar con una intranquilidad, te puedes encontrar con un castigo, y en el mundo espiritual no es menos que en el mundo pero aquí es donde iba, perdón. Si nosotros, como ya he dicho, sabemos nuestra procedencia, sabemos actuar. Naturalmente nos identificamos con un país. Sabemos lo que es legal dentro del país. Claro, las leyes, las normas. Emocionalmente, ¿con qué nos identificamos? Con una cultura. Y sabemos lo que es propio de nuestra cultura. En el caso nuestro, como gitanos, sabemos, aunque sepamos lo que es legal dentro de España, nosotros decimos, esto no es propio de mi cultura, por tanto no tengo yo que hacer esas prácticas. ¿Por qué? Porque te identificas con un ámbito emocional. Entonces uno se identifica con ciertos colectivos, ¿no? Y, por ejemplo, algunos se identifican con una cultura, pero hay otros que se identifican con una identidad política, con una idea política. Entonces, yo como socialista, o yo como de derecha, o yo como conservador, aunque sepa que esto es legal, pues no lo practico. Entonces, uno emocionalmente se identifica y sabe hasta dónde llega y hasta dónde no. ¿Por qué? Porque es propio de mí, de mi colectivo, o no es propio de mi colectivo. Y aquí es donde vamos. Cuando uno tiene identidad espiritual, uno sabe de quién es, y sabe hacia dónde va. Y que el mundo espiritual está organizado bajo unas leyes. Totalmente. Que tú solamente vas a conocer cuando te adentras. Igual que existe el libro de todas las leyes, todos los decretos que hay en la Constitución española, tenemos una palabra, tenemos una Biblia, que es la que nos dictamina cuáles son los límites del cristiano, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde debes de llegar, y ya tú realmente se va a ver si eres un ciudadano del cielo que realmente cumple la ley, si tú vas legalizado. Exacto, si tú te atas a eso. Claro. Si tú cumples las normas del país, cumples todas tus leyes, pues tú andas legalmente y vives pues tranquilo. Ahora que tú puedes vivir en el país y vivir ilegalmente, pero es que eso es lo más terrible, que la gente se involucra dentro del mundo espiritual cuando no sabe quién es espiritualmente. Claro. Entonces, cuando uno no sabe quién es espiritualmente, no sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Muchas veces, y esto ocurre muchísimo con el ámbito de los brujos, mucha gente por una emoción, por un arrebato, por un sentimiento, acude a un brujo. Pero yo quería hacer un hincapié en la primera pregunta que hiciste, que cuáles serían unos principios, o era algo así la pregunta que hiciste, los principios para yo identificarme espiritualmente. Una de las cosas que yo dije era que tú tenías que hacer una nueva persona y estar dispuesto a dejar tus viejos hábitos y a empezar una vida nueva. Pero es que es a lo que vamos. Tú te metes donde no sabes. ¿Por qué? Porque desconoces. Porque no tienes a alguien que te ha enseñado, que te ha instruido y que te ha guiado. Claro. Y a esto lo asemejaríamos a que tú no tienes unos guías espirituales, o podríamos decir unos padres espirituales, que son los encargados de enseñarte, de direccionarte, de guiarte, para tú saber cómo introducirte en el mundo espiritual. Porque si tú desconoces, siempre hay unos maestros que te enseñen, hay unos guías que te enseñan, hay unos padres que te enseñan. Por eso que es todo tan relativo, hay tanta similitud, que tú has necesitado unos padres biológicos para que te enseñen a vivir la vida, para que te inculquen principios, valores. En el mundo espiritual también necesitamos a alguien, a personas que nos guíen, que nos enseñen, que nos instruyan. Y por eso la Biblia
hay tantas referencias Claro. de que existen padres espirituales. Hay gente que dicen, yo voy por mí misma, yo sé, yo no necesito a nadie. No, 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 no. Está establecido que todos necesitamos pasar por unos padres espirituales, por unos guías espirituales. Por eso es que en tu identidad te dicen quiénes son tus padres, quiénes son tus tutores, quiénes son los que te han enseñado, de dónde proviene. Y es por eso que la Biblia dice que los pastores serán los que te van a los que van a dar cuenta de ti. O sea que son unas piezas fundamentales en tu vida espiritual. Tú necesitas a alguien que a ti te guíe para tú estar legalmente, para no perderte, porque si tú dices yo por mí misma, no, por ti sola no, porque si no Dios no lo hubiera dejado establecido. Claro. Las 5 ministerios o 5 profesores, o hay 5 que están para enseñar y perfeccionar para tú poder entrar legalmente a la vida espiritual, que se trata de maestros, de profetas, de pastores, de evangelistas. 5. Hay como 5 rangos, como si tú entras por el profesor, el otro que es más grande, quien sería a lo mejor el que está por encima de un profesor, un ingeniero, ahí. Pero Dios deja establecido a esos 5 rangos espirituales para que a ti te enseñen, para que a mí me enseñen, para que a mí me instruyan, para yo poder entrar al mundo espiritual con legalidad. Si tú no aprendes, ahora, claro, a mí me enseña, luego hay otra parte de yo poner en práctica. Pero vamos por pasos. Es que te adelantaba una pregunta que te iba a hacer. Entonces ya esa pregunta ya no te la puedo hacer. La pregunta era, ¿cómo se moldea y qué es lo que influye en mi identidad? Esa pregunta ya la has contestado. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros, ¿cómo se moldea nuestra identidad? ¿Y qué es lo que influye en nuestra identidad? Naturalmente y emocionalmente lo que influye y moldea nuestra identidad son nuestros padres. Claro. Porque es gran parte de cómo se moldea nuestra identidad emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme vamos creciendo y conforme vamos recibiendo un cierto trato, nuestra identidad emocional, sentimental se va moldeando y va tirando hacia un lado o hacia otro, ¿no? También, ¿qué es lo que la amistad influye en moldear nuestra identidad? Sobre todo cuando no tienes identidad. Exactamente. Es que ahí está la cosa, no es que molde tu identidad, es que en qué momento has tenido identidad cuando te dejas mover tanto. Claro. O sea, cuando te dejas, ¿cómo es la palabra? Te dejas llevar, influenciar tanto por las demás cosas. Cuando tú realmente tienes una personalidad y tienes una identidad, tú dices, es que aunque mi mejor amigo me diga que el rosa me tiene que gustar, es que no me va a gustar porque forma parte de mi identidad que no me guste. Por poner un ejemplo muy tonto. Pero que nos influyen, por supuesto que sí. Ahora, lo típico de que dime con quién te juntes, te diré quién eres. Y también en la palabra misma nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Claro. Entonces, tú te dejas, forma parte de tu identidad, moldean tu identidad. Sí, ahora. Ya también está el otro polo opuesto de que si la moldean demasiado es porque ya directamente no hay ninguna identidad en esa persona. Claro, entonces fijémonos cómo la Biblia hace también mucho hincapié en que tengamos cuidado nosotros como cristianos de quién nos rodeamos. Claro. Porque uno cuando viene a los caminos de Dios ya no lo tiene todo hecho. Ahí es donde empieza y tiene que comenzar uno a hacer las cosas. Entonces, cuando uno viene a los pies del Señor y empieza a caminar y a seguir sus mandamientos, uno no tiene todo hecho, ¿no? Y la Biblia hace muchísimo hincapié en que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser nuevas criaturas y tener una nueva identidad en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También nos hace mucho hincapié en lo que bien has dicho, en que tengamos cuidado de quién nos rodeamos. Y sobre todo el libro de Proverbios, yo creo que es un claro ejemplo de cómo un padre instruye a su hijo diciéndole que, oye, hijo mío, escucha la sabiduría. La dirección de tu padre. Exactamente, y no te rodees
de lo insensato, no te rodees de los necios, no te rodees de los imprudentes, ródeate de sabios, serás sabio. En fin, hace mucho hincapié en el cuidado de nuestras relaciones. Claro. ¿Por qué? Porque ¿creéis vosotras que la identidad emocional puede absorber de alguna manera la identidad espiritual? ¿Puede opacarla? Por supuesto que sí. Y uno puede perder el norte completamente. Claro. Entonces, cuando uno da rienda suelta a sus emociones y empieza a juntarse, a relacionarse con lo que su corazón dictamina, o con lo que cree que está bien, o con lo que le atrae, empezamos a opacar Claro. la identidad espiritual. De ahí también muchas malas consecuencias de moverse a través de los sentimientos cuando se piensa que es Dios quien te ha hablado. Me explico. Uf, A lo mejor supongamos perdón, que... hago la pregunta y así no nos vamos adelantando. Y vamos Ah, vale. avanzando. No me cortes, ¿Cómo no. podemos distinguir la voz propia, la nuestra, de la de Dios a la hora de hacer algo? Vale, no te voy a Ay, responder, no. voy a seguir yo a mi rollo. No es que es verdad. Ya me he perdido, Jairo, tío. Eso, por ejemplo, supongamos que yo estoy de invitada en X iglesia. Me han invitado, no me han invitado, voy a visitar. Ajá. Y yo cojo y veo, yo qué sé, a una hermanita que está, yo qué sé, muy metida en su intimidad con Dios. Y yo cojo, me acerco y le profetizo. Sí. Pero porque yo la he visto llorar y digo, buah, tiene pinta de que, yo que sé, la deja el novio. Y yo me acerco y le profetizo de que está mejor sola, que yo me invento ya mi paranoia. Es un caso donde las emociones, lo que ¿Qué sientes... pasa? Ahí tú te estás dejando llevar por esa alma que Claro. tú en tu emoción te crees que eres profetisa, te crees que eres una pedazo de mujer de Dios, porque no tienes absolutamente nada de identidad en Dios, nada de identidad espiritual. Entonces, el Espíritu Santo no te está hablando. Tu espíritu no te está hablando porque te estaría reprendiendo, tu mismo espíritu. Ajá. Y es tu alma la que está hablando y tú estás escuchando y estás diciendo, forma parte de Dios, se lo tengo que decir. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tú dices, ¿cómo era la pregunta? Perdona. ¿Cómo podemos distinguir la voz propia, la nuestra, de la de Dios a la hora de hacer las cosas? Vale. Lo que es sumamente importante, yo la otra vez, ayer, justo Ajá. con la prédica, ¿no? Yo estoy en un momento de mi vida en el que yo necesito muchas respuestas a una pregunta en concreto, ¿vale? Bueno, necesito una respuesta en sí, pero como que estoy muy ansiosa. Y claro, y yo decía, Dios mío, y es como que cuando nos movemos también así lo almático, como decimos, necesitamos todo muy claro. Ujú. Entonces decimos, Dios mío, yo en mi caso decía, por favor, Señor, no sé, muéstramelo cómo puedo saber qué es un sí o qué es un no. Ujú. Y yo lo necesitaba. Y claro, allá a través de la palabra, ¿no? El pastor estaba comentando, ¿no? Acerca de las decisiones, de todo lo que tomábamos. Y claro, todo era en base, una buena decisión es en base a la palabra. Claro. Y yo decía, ahí es como que se me abrió y yo dije, yo puedo tener muchísimos sentimientos, mi alma me puede estar gritando que es un sí, pero yo lo filtro en la palabra y por muchas señales que yo busqué en Dios es un no. Y yo estoy buscando en Dios una señal de que me diga que sí, pero realmente la palabra me está diciendo que no. Entonces, ¿quién me está hablando más, mi alma o la voz de Dios? Fíltralo por la palabra. Claro, es que muchas veces nuestras emociones intentan tergiversar nuestra identidad espiritual. Es decir, nuestra identidad espiritual, para que nosotros lo tengamos claro, es la voz de Dios directamente a nuestra vida. Claro. ¿Qué iba a decir? No, que por ejemplo en los comentarios, ¿no? Y Sí. si está diciendo que la Dios de voz, la voz de Dios es inconfundible. Es inconfundible cuando tiene un cierto nivel de madurez y cuando tú lo filtras por la palabra. Es lo que decíamos, yo me considero una mujer de Dios, me considero una mujer madura. ¿Y qué es lo que pasa? Que dice, cuando tu alma, incluso tu mismo espíritu te puede hablar, y cuando tu alma te grita y tú no filtras eso por la palabra, dices, Dios mío, es que realmente no eres tú el que me estás hablando, porque no le filtra por la palabra. Mis emociones pueden tanto que se me olvida filtrar lo que mis emociones me dicen por la palabra. Entonces, ¿la voz de Dios es inconfundible? Sí, pero cuando tienes un nivel.
cuando sabes cuál es la voz de Dios, cuando tú todo lo que escuchas lo filtras por la palabra, porque a lo mejor es lo que contamos, el ejemplo de esta de visita y que Dios te diga de que esa mujer la han puesto los cuernos, por poner un ejemplo, y que tú tienes que llegar y darle una palabra. A lo mejor tu emoción porque has visto al marido un poco más tonto de lo normal con la otra hermana y tú te has montado tu película y dices, ¡buah! Proviene de Dios. Pero fíltralo todo. La voz de Dios es la palabra. Claro. Y nosotros queremos escuchar la voz de Dios mientras que oramos, escuchar como escuchó Moisés cuando se acercó a la zarza, ¿no? Es que yo la voz de Dios sí la sé escuchar, pero no me congrego. Ya, perdona. Tú dices que escuchas la voz de Dios y ni siquiera acudes a un culto. Claro. No tiene sentido. Fíjate, respondiendo a ese comentario de Isi, y ahora te voy a hacer a ti, pastor, una pregunta para ver si podemos encontrar algunos ejemplos bíblicos, ¿vale? Voy a ir adelantando la pregunta para que lo vayas pensando y no pilles así de bote pronto. ¿Puede la voz propia dictaminarte cosas que hagan que vaya en contra de tu identidad espiritual? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a confundir la voz de Dios con la voz propia y nos estamos metiendo en un berenjenal y hacemos cosas que no nos corresponden, creyendo en nuestra alma, en nuestro interior, que lo que estamos haciendo es correcto, pero oye, que eso es que no te corresponde a ti. Necesitas una identidad espiritual para saber lo que te corresponde. O sea, esa pregunta piénsala. A veces No la vamos a pensar, te la dice. a veces nos confundimos, pero claro, es porque también la voz de Dios también se escucha a través del consejo. Claro. Porque a veces, Sí, claro, total. y a través de la palabra, Sí. a través de unos padres Claro. espirituales, de alguien superior, Exacto. tú escuchas la voz de Dios. ¿Por qué? Pues porque tienen más experiencia que tú, la palabra la saben más que tú, por suponiendo, o cosas que, lo que tú acabas de decir, cosas que no te pertenecen a ti hacerlas, la palabra te instruye y te guía a que no es lo tuyo. ¿No? Ahora vamos a citar un ejemplo que a mí se me ha venido uno a la cabeza y vamos a ver cómo en ese ejemplo hubo un superior, palabra de Dios, que le dictaminó lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Claro. Pero respondiendo al comentario Perdón un momento, antes que me se vaya de la cabeza. El rey Saúl tenía que hacer unos sacrificios, Ahí es donde ese es iba. el que tú querías comentar, Ahí es ¿no? donde iba. Pero tenía buenas intenciones, quería agradar a Dios, quería hacerlo rico. Al pero pueblo, y al pueblo, porque el pueblo se le echaba y quería encima. hacer cosas buenas, pero no le pertenecían hacerlas. No, ¿y qué le Entonces, dijo? ¿Y qué le dijo el superior, Samuel? Espérame. Espérate, Espérame, no es por el favor. momento. Claro. O sea, a veces somos impulsivos Claro. y queremos hasta, vamos, yo en mi trayectoria cristiana, Ajá. a veces yo me he topado con gente que quiere hacer lo de Dios y al 100%, pero sin ser su lugar. Sin ser guiado. Y sin corresponderle. O sea, yo quiero hacer un trabajo de Dios Que no lo puedo, no estoy que autorizado no a hacer. tengo la autoridad. Es, por ejemplo, cuando tú estás enferma y yo te quiero curar, pero no soy médica, no tengo la autoridad, Claro. no soy la persona indicada, que tengo mucho deseo, mucho anhelo, que quiero ayudarte, Pero no es tu pero momento. no, que no tengo la autoridad Claro. ni soy la persona establecida para hacerlo. Exacto. Es muy importante respetar los rangos Sí. espirituales. O sea, pensamos que nos podemos... Yo me sorprendo muchas veces cuando tú vas, por ejemplo, a una consulta y te dicen, no puedo hacerlo porque tengo que consultar o yo no puedo. Son rangos y nosotros queremos que la persona que tenemos delante nos lo diga todo, pero no, Claro. hay que respetar los rangos, que hay gente por encima tuya y tú tienes que estar por debajo. Por eso que la Biblia dice sujetaos lo uno a lo otro. Esa es una regla espiritual que trae bastantes consecuencias malas, Total. cuando tú no te sujetas a otra persona. Exacto. Y que curamos en salud. Si ya me estás diciendo que yo no estoy autorizada para hacer eso, me voy a estar quieta porque es que encima tú sé que si no me pertenece, como meta la pata, Claro. la consecuencia va a ser
horrible. Entonces mejor Es que me quedo pensamos que quietecica. no es algo importante, pero es muy Sí, importante. muy importante. O sea, al mismo Saúl fue destituido del reino. Exacto. Total. Porque quería hacerlo de Dios, Algo que pero, no le correspondía. pero no le No le correspondía. No era nada malo, no era nada... Pero es que... ¿Cómo explicáis a que Usa? ¿Quién fue que quiso Ucía. coger, Ah, no, Usa, que Usa, quiso sí. tocar el arca para que no se cayera? Yo Dios muchas mío, veces que me lo he quería hacer pensado. una cosa muy buena, pero eso No estaba autorizado no a estaba tocarla. autorizado. De ahí, por No ejemplo, veas qué yo... fuerte, ¿no? Por esas cosas, Eso es la gente fuerte. que no tiene entendimiento dice es que el Dios de Levíticos, el Dios del Antiguo Testamento era muy diferente al del Nuevo Testamento, pero porque no entiende. A mí muchas veces me ha pasado de que piensa y digo, ostras, pero si era con una buena intención, si era una buena intención pero que no le pertenecía. Y a veces a nosotros nos pasa eso, con una buena intención queremos lanzar una palabra, Claro. queremos ayudar, queremos orar y queremos entrar en una guerra espiritual que no nos pertenece y acabamos nosotros peor que por la persona por la que queremos orar. Claro. Saray, yo quería comentar algo, y es que nosotros tenemos legalidad para entrar a una guerra espiritual, pero siempre que entremos en una forma, como se suele decir, Claro, legal, porque una de las formas legales, si tú vas a entrar a una guerra espiritual, el tú tienes que primer saber punto, cómo está. tú tienes que saber que tú eres una nueva persona y Claro. que tu vida es de Cristo, que tú las cosas viejas las has dejado, que no, eso no tiene nada que ver que tengamos fallos, que tengamos Total. tropiezos, eso es aparte, porque de eso no estamos exentos. Pero es la decisión que tú has nacido de nuevo. Luego que tú seas una persona que te deje instruir, que te deje enseñar. Y son los pasos a seguir. Estar legalmente, tener tu identificarte con una legalidad. De decir, yo legalmente tengo otra forma legal de tú entrar al mundo espiritual, es que tú tengas un nombre. Él no se ha pasado de decir... Eso es que es muy importante. Un nombre es que tú tengas un propósito. Claro. El por qué yo entro al mundo espiritual. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? El propósito es el propósito que hablemos la anterior vez, es hablando, generalizando, el propósito que todo cristiano tiene es ser reconciliadores y reconciliar al hombre con Cristo. Si nos salimos de ese propósito, no tenemos legalidad en el mundo espiritual. Claro. Si tú tienes nombre, tu nombre es un propósito. El mayor propósito que tenemos que tener para entrar al mundo espiritual es arrebatar la alma del infierno a Dios. Si entramos con otros fines, perdemos legalidad. No estamos entrando con legalidad. Damos un momento para leer algunos comentarios. Aquí un perfil 23.000 dice: ¿de dónde son? ¿Qué acento más granadino? Efectivamente somos de Granada. Espérate, estamos en Albolote, en el Amén. polígono Juncarí. Claro. En el, polígono Juncarí 8E. Tú pones eso. Calle Baza. Calle Baza. Como pongas polígono 8E, no. Calle Baza 8E. Tú pones eso en el Google Maps y aquí nos encuentras. Ujú. Espera, martes, jueves y domingo a partir de las 7. Es que Te silencio. la gente necesita saber dónde estamos ubicados. Isi nos dice, pero la fe es la que predomina. Estoy leyendo comentarios un poquito atrasados porque no hemos pasado hablando. Rosa de Sarón nos saluda. Buenas Dios te noches. La voz de Dios se alinea con la escritura siempre, totalmente. Dios se manifiesta hablándote de muchas formas. Así También es. lo has comentado. Un perfil jejeje. Dice, por eso la mujer no tiene ministerio. Eso es un tema que tenemos que tratar. No estoy absolutamente nada de acuerdo contigo, pero bueno, es un tema interesante que debemos de tratar. Rosa de Sharon nos dice, por ejemplo, con las escrituras con alguna persona Yo en le tu respondería, interior ¿verdad? discernimiento. No podemos entrar en debate. Y Jacob Fernández Muñoz dice, Dios bendiga mucho. Igualmente, Amén. campeón. Dios Dios te bendiga bendiga mucho. a ti y a tu casa. A un comentario, porque no hemos ido por otros temas. Yo iba a responder a un comentario y dice, donde decía Isis que la voz de Dios es inconfundible. Pero claro, la voz de Dios es inconfundible cuando tenemos una identidad espiritual. Cuando sabes cuál es Plena. la voz de Dios. Exactamente. Por ejemplo, Samuel, cuando escuchó la voz de Dios por primera vez, ¿a dónde acudió?
Elí. Ah, exacto. ¿Por qué? Porque no conocía No la voz de sabía. Dios. Y a la tercera vez que ella Y fue acudió, al profeta, claro. claro, y le dijo, oye, Al ministro. que yo no te he llamado, es la tercera vez que vienes, que yo no te he llamado. Si lo Jehová. vuelves a escuchar, di, Jehová, heme aquí, tu siervo oye. Y así es como le enseñó un hombre ciego espiritualmente, le ayudó de alguna manera a direccionarlo, porque fijaos, muchas veces criticamos a los ministerios, muchas veces criticamos a los pastores, a los líderes que están al frente, pero a veces hasta el que no tiene conocimiento te ayuda un poquito, aunque sea un poquito, a guiarte y a poder identificar la voz de Dios. Pero fijaos cómo también el alma, las emociones pueden jugar un papel en contra para identificar la voz de Dios en nuestra vida. Ahí ten cuidado que tiene ahí el micro. Fijaos, y es que hay un texto que todos conocemos al profeta Elías, un hombre que tenía, yo creo que una identidad en Dios bastante marcada, Total. ¿no? Y de hecho, fijémonos, hemos dicho que conocer la identidad es saber de dónde venimos y saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y él siempre que hablaba, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y este hombre sabía que estaba en la presencia de Dios, tenía una identidad espiritual muy bien marcada. Pues bueno, cuando hubo un conflicto en la nación de Israel, le dice Elías lamentándose, le dice a Dios, oye, me da tanta pena por el pueblo tal y como está. Solo yo he quedado. Le dice el Señor, sal, que voy a hablarte. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 10. Le dice el Señor, sal y ponte delante de mí en la montaña, pues voy a pasar por aquí. Y fijemos cómo, a bote pronto, así en la lectura, puede parecer que las emociones, el sentimiento, lo que nosotros queremos, puede jugar un poquito en contra a la hora de identificar a Dios. En ese momento sopló un fuerte viento que azotó las montañas. Era tan terrible que hacía añicos la roca y partía las montañas. Pero el Señor no estaba en el viento. Uno escucha la voz de Dios y le dice, sal y ponte delante de mí que voy a pasar por ahí, te voy a hablar. Y escucha un viento que parta la roca, un viento sobrenatural. Ahí tiene que estar Dios. Pues dice Elías, no estaba en el viento el Señor. Fíjate qué identidad tenía Elías que identificaba a Dios. Después del viento hubo un terremoto. Si no es el viento que hace trizas la montaña, tendrá que hacer un terremoto que lo destruye todo a su paso. Y dice, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Dice, y después del fuego se oyó un susurro suave y apacible. Dice, y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y estuvo parado a la entrada de la cueva y una voz le preguntó, ¿por qué estás aquí, Elías? Es decir, el Señor no estaba en el viento sobrenatural, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. Cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado en esa situación, escuchando la voz audible de Dios diciendo, sal y ponte delante de mí que voy a pasar por ahí, cualquiera de nosotros, en el viento terrible, en el terremoto o en el fuego, habría dicho, Señor, aquí estoy. Claro, pero Elías, con una identidad inmensa, dijo, en el susurro suave y apacible, es donde tú estás. Qué impresionante es saber tener una identidad espiritual. Cuando uno tiene una identidad espiritual, sabe también dónde está Dios y dónde no. Conoce. Sabe dónde puede actuar y dónde no puede actuar. Hubo un rey, cuando la nación de Israel estaba dividida en Judá e Israel, hubo un rey llamado Uzías, que dice la Biblia que era un hombre usado por Dios, un hombre bueno, un buen rey para Israel. De hecho, dice la Biblia que era súper ultra inteligente. Dice que fue uno de los hombres que era muy innovador y estaba a la vanguardia a nivel tecnológico en armamento militar. Dice que este hombre inventó una serie de armas que les permitió, y con la ayuda del Señor, librar ciertas batallas y ganarlas respecto a enemigos mucho más fuertes. Es decir, que era un hombre destacado. Pero hubo un momento, dice la Biblia, dice, pero en sus últimos días su corazón se envaneció y entrando en el templo ofreció y quemó incienso en el altar. Algo que no le correspondía. Claro. Era un rey muy bueno, usado por Dios, y él lo sabía. Pero muchas veces
nos creemos que por una buena temporada, por ciertos actos buenos, nos da derecho a. Y es que nuestra identidad en Dios también sufre, entre comillas, cuando creemos que todo lo que tenemos nos pertenece por méritos propios. Total. No, es que yo soy el rey. Es que yo he conseguido hacer esto, es que yo he fabricado esta arma, es que yo he destruido ciertos altares. Soy digno. Entonces, cosas que pueden destruir nuestra identidad espiritual en Dios. La vanagloria puede hacer, como en el caso del rey Usías, que ofrezca cosas que no te corresponden. Claro. En el caso del rey Saúl, como hemos mencionado, el querer contentar a todo el mundo también puede hacer agradar a la gente. el querer agradar a la Y esa gente. impaciencia. También. A veces la toma de decisiones que tenemos, trágicas, porque nos pensamos que somos... Queremos respuestas rápidas. Exacto. Entonces, esa impaciencia es decir, no, es que me vale cualquier cosa para decir, es Dios el que me está dando la luz verde. Y no esperamos lo que sabemos que la palabra nos A veces dice, y no la esperamos. voz de Dios, yo creo que Dios nos pone a prueba y pone a prueba nuestra paciencia, porque podemos ver a David, como decía, pacientemente esperé a Jehová. Y Dios, cuando estamos en ese laberinto y en esa bulla de decir que ya, háblame ya, dime ya, como somos impacientes en tantas cosas, como cuando decimos, venga, quiero comer ya, venga, me quiero ir ya, y queremos que Dios sea ese camarero, venga ya, ponme ya el café. Claro. No. Y Dios te dice, no, tú necesitas de mí para vas a aprender a ser paciente. Claro. Paciente porque vas a tener que esperar a que yo te hable. Así. Si quieres que yo sea el que te hable. Entonces podemos decir que hay ciertas cualidades o ciertas herramientas que marcan nuestra identidad espiritual o la fomentan a desarrollarla más bien, Por ¿no? supuesto. Lo mismo que hay cosas que la menguan y hacen que crezca la emocional, como es la impaciencia, como es el querer agradar a la gente, como es el creernos que por méritos propios podemos tener o tenemos derecho a algo en Dios, ¿no? Entonces, el envanecimiento hace que tu identidad espiritual sufra. Es necesaria la humildad para que se fortalezca tu identidad espiritual. El querer contentar al pueblo hace que tu identidad espiritual sufra. Contentar a Dios por encima de todo es lo único que... Claro, había un profeta, era contemporáneo de Elías, no me acuerdo cómo se llamaba, pero muchas veces lo nombro en muchas prédicas. Era un hombre que estaba preso por decir la verdad, por decir la palabra revelada por Dios. Y en este caso se unieron los dos reyes de Israel, el de Judá y el de Israel, en aquel momento era Acab, y todos querían saber si era voluntad de Dios que subieran a librar una batalla, no sé si era contra los amorreos, contra los filisteos. Y dice la Biblia que llamaron a 400 profetas falsos. Sí. Todos dijeron, subí a la batalla, que el Señor os ha dado la victoria en vuestras manos. Y el profeta, el rey de Judá le dijo a Acab, rey de Israel, oye, ¿no tienes otro profeta por ahí? Tengo a uno preso, pero lo tengo ahí metido en la cárcel porque me profetizan nada más que males. Pero no es que es mala, es palabra de Dios. Y este profeta, cuando lo sacaron de la cárcel, le dice el carcelero, oye, da tu ok a la batalla porque 400 han dicho que sí. Como tú seas el único que ni diga que no, te quitan del medio. Bueno, ya veré lo que digo. Este hombre, en contra de todo pronóstico, no contentó al pueblo ni al rey. Prefirió agradar antes a Dios y decir lo que Dios le dijo antes que agradar a los oídos del rey. Entonces, la humildad fortalece tu identidad espiritual. Contentar a Dios antes que al pueblo marca tu identidad espiritual. La paciencia, la prudencia, hace que tu identidad espiritual crezca y se fortalezca. Nada, que iba a decir el nombre por si la gente le da curiosidad. ¿Cómo era? Micaía. Micaía, efectivamente. Está en Primera de Reyes, os lo digo. Mientras lo vas Mientras buscando. lo busco. Exactamente. Entonces, podemos deducir, pastora, de que hay decisiones que pueden abrir una legalidad en nuestra vida. Claro, Aún inconscientemente. tanto para bien como para mal. E inconscientemente también. Claro, inconscientemente. Tú puedes hacer cosas que piensas que no pasa nada, de que se puede hacer,
pero por falta de instrucción, Claro. o por falta de consejo, o por soberbia de que tú piensas que eres autosuficiente, pues está abriendo una legalidad al enemigo que está cogiendo pues en tu vida, pues está cogiendo parte de tu vida. Y tanto puedes coger, según lo que tú hagas, puedes coger legalidad, fortalecimiento en Dios, como Exacto. Claro. legalidad a lo malo. Entonces, también podemos llegar a la conclusión de que la ignorancia no nos exime de responsabilidad. Para nada. Entonces, estamos obligados a no ser ignorantes. Exacto. Tenemos que buscar la sabiduría, tenemos que buscar el conocimiento y como ya hemos dicho a lo largo del podcast, esto se encuentra en la Biblia. Entonces, el cristiano que sufre consecuencias por ignorancia de ciertas prácticas es porque no ha cumplido el mandamiento de obtener ese conocimiento a través de la Escritura. Total. Muchas veces cometemos pecados, pastora, porque no leemos la Biblia Total. Claro. y estamos exentos de ese conocimiento al cual estamos nosotros obligados a obtenerlo. Total. La Biblia nos insta que tenemos que escudriñar la Escritura. Hay veces que lo hacemos ignorantemente y otras veces A hacemos sabiendas, conscientemente sí, y claro. abrimos la puerta al enemigo Claro. y le damos una legalidad pues brutal. Claro. Y el enemigo pues queremos el beneficio de Dios, pero con el enemigo dentro. Ujú. Señor, te quiero aquí, pero también quiero al enemigo. Claro. Y eso es imposible. Exacto. La luz con las tinieblas es No puede imposible. habitar. No queremos dejar nuestras cosas buenas, apetecibles, lo que nos gusta la carne. No queremos decir no a cosas que no debemos de hacer. Claro. Y queremos también lo de Dios. Claro. O sea, eso es, tú estás abriendo y luego quieres, por ejemplo, que Dios te sane, pero si es que le estás abriendo tú la puerta por otro lado. Un ejemplo muy fácil, tú quieres que Dios te sane porque tienes un dolor de estómago, pero si tú le estás abriendo la puerta a la comer lo que no glotonería. debes, a la glotonería, Claro. le Estás poniendo a prueba de... sentido. Estás dando legalidad a cosas que no debes Claro. de hacer y luego quieres que Dios te sane, es imposible. Total. Además, si tenemos el acceso a Dios tan fácilmente como es poder orar, y oramos a veces por tonterías, y perdonadme, Sí. pero es que oramos por tonterías y sabemos que en la misma palabra nos dice, pide sabiduría que yo la doy, yo soy quien da la sabiduría. Y se nos olvida pedir sabiduría para tomar buenas decisiones y aparte de pedir sabiduría y que Dios nos la proporcione, como ya decíais vosotros, escudriñad, meternos que a veces queremos... las personas que más saben de la Biblia son porque quieren darte zasca. Sí. O, por ejemplo, el perfil que ha dicho, por eso las mujeres no deberían... Seguro que se está leyendo ahora mismo la Biblia, nomás que pasa acá, cosas para decir... Son personas que tienen el cerebro muy grande, el cuerpo muy chiquitillo y que quieren saber mucho para poder darte. Pero no, realmente no hay un estudio, como hijos que somos y hijas de Dios que somos, no le dedicamos ni el 1% que deberíamos No. a estudiar Lamentablemente... y a conocer. Claro. Por eso tomamos esas decisiones que decimos, no es que ha sido Dios quien me lo ha dicho. Pero si luego lo filtras por la palabra y es todo lo contrario. Total. Es que lamentablemente mucha gente, sobre todo creyente, coge la Biblia para buscar apoyo en sus propios conceptos. Es decir, yo Exacto. creo esto y voy a buscar información en la Biblia que apoye. vale. Y si no Exacto. existe, Ya ya me me lo invento buscaré yo. yo Que la apoye manera... lo que yo quiero. Claro, y ya me buscaré yo la manera, aunque sea muy rebuscada, de encontrar algo, que apoye mi idea y mi concepto. Claro. Entonces, No podemos olvidar que las leyes para tú entrar, estar legalmente y para vivir con legalidad, no podemos decir yo hago lo que quiero. No. Hay unas leyes establecidas, te guste o no te guste. Claro. Si quieres entrar al mundo espiritual, tenemos que entrar por las leyes de la palabra. claro. Total. Si, aunque no me guste, si tú estás en la palabra y estás incumpliéndola, puedes estar en el mundo espiritual, pero estamos sin legalidad. Claro. Total. Y a quien no le guste, Nos Ajo y tenemos que agua. aguantar. pan y agua, ¿no? Pues listo. Yo creo que bueno, hemos abarcado este tema con otra óptica, ¿no? Con otra dinámica. Y
Y yo creo que, bueno, hombre, siempre se puede volver a tratar el tema Claro. y dar otra idea, porque No, en y nos Dios... hemos quedado en la introducción. Yo me imagino la gente, es que ahora se me ha venido, que yo me pongo muy efusiva hablando en los podcasts y dirán, Tú eres la que niña cae mal. esta. Sí, yo soy, la gente me dice, qué mal me cae la niña esta. Te vamos a sacar ya del podcast directamente. Tú ya no vas a hacer podcast. Pero en verdad soy buena gente. Pues bueno, yo creo que finalizamos aquí este episodio y concluyendo con la importancia, ¿no? de nutrirnos, porque lo mismo que alimentamos nuestra carne y lo mismo que se alimenta nuestra alma de ciertas decisiones, de experiencias buenas y malas, en las cuales se forma la identidad, yo creo que estamos obligados. Esto yo pienso que no es algo opcional, ¿no? Esto es de obligatorio cumplimiento. Quien no lo cumpla, pues bueno, por desgracia tendrá sus consecuencias, como todo en la vida. Consecuencias buenas o malas. En este caso, si no lo cumplimos, serán malas, ya lo adelanto. Pero yo creo que es de obligatorio cumplimiento y sobre todo aconsejable nutrir nuestra vida y sobre todo en el ámbito espiritual, con la palabra, con la comunión, con el ayuno, con la intercesión y sobre todo con los frutos que el Espíritu pone a nuestra disposición, como son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Frutos que el Espíritu pone en nuestra vida para que nosotros vayamos alimentándonos y nutriéndonos, fortaleciéndonos. Yo quería diariamente. hacer una aportación y es que yo pienso que este tema deberíamos de ampliarlo más y, por ejemplo, hablar y sacar a luz lo que trae entrar al mundo espiritual y legalmente, porque es algo que Sí, está sí, ahí sí, sí. Y que la gente no se está da a flor cuenta, de piel, pero... eso, Claro. entrar al mundo espiritual ilegalmente, sin legalidad. Sí. La gente lo toma como un juego, como algo, vamos a echar un rato. Que como no lo veo, como no es algo No que yo pasa pueda nada. palpar, pues, Claro, en verdad pero no- eso hay así, entrando al mundo espiritual ilegalmente. Eso, las consecuencias que trae, lo que arrastra y lo que puede arrastrar no solo a nosotros, sino a nuestras generaciones. Que esto es un tema que lo estamos hablando, parece como que está como un poco lioso, como que no lo llegamos a comprender en su totalidad, pero si nos pusiéramos a indagar y a sacar todo lo que trae y la consecuencia que tiene de entrar a lo espiritual ilegalmente, eso ya es otro mundo. Total. Y yo creo que deberíamos de tocar eso porque es bastante Es muy importante. importante. Por eso estar pendiente a los podcasts, a los directos, porque ya mismo finaliza el año, entonces seguimos como siempre los lunes y los miércoles a partir de las 9:30 aquí. Y estos temas tan interesantes e importantes que están, es que hasta los niños pequeños están expuestos a eso. Claro, en los colegios. Es importante Pero saber. en los colegios le dicen, vamos a hacer ¿cómo se dice? Total. Los juegos estos que hacen los niños. El Charlie. El Charlie. Qué Hubo una antiguo. época, buah, hubo una época, Eso, pastora, eso es meter a los niños En brujería, en mundos desconocidos. hubo un Y a juego, criaturas ignorantes, inocentes. claro, hubo un juego que se puso de moda cuando tendríamos unos 12, 13, 14 13 años, en lo que tú literalmente hablabas con un espíritu, Lo invocaba. invocaba un espíritu, ponía, y era tan fácil como poner en un folio, no lo voy a decir, vaya que haya niños y que lo hagan, en un folio hace así, papá, pone sí y no, y empieza a hacerle preguntas. Ya lo he dicho. Y no, porque no voy a decir lo que se usa para hacerlo. Y con una cosa, y funcionaba. Claro, y eso engancha. Engancha a la juventud. Yo me claro, río, a pero no es querer- gracioso. a No, ya querer no va a hacer más experimentar, programas. Pero que no olvidemos que eso tiene consecuencias graves. Total. Oye, porque hay tantas depresiones, porque hay tanto dislocamiento en la juventud. Sí, pero eso sería ya para el otro tema. próximo, claro. Exactamente, sí, porque si no ya estaríamos Es haciendo... para dejarlo otro con tema. la miel en los labios. Exactamente. Así que Dios bendiga mucho, siempre. Y bueno, esperamos tenerle en un próximo programa. Amén. Que Dios le bendiga mucho.